cáncer, cirugías como reemplazos de válvulas, ¿no? Los pacientes que entran a reemplazo de válvula mitral, aórtica, pueden también lesionar, no intencionalmente, pero se puede lesionar en las vías de conducción y producir bradiarritmias y necesitar colocación de marcapasos. Traumas torácicos, enfermedades familiares como la artritis reumatoidea o enfermedades autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, pueden producir bradiarritmias. Enfermedades con miopatías, el síndrome de Sayre-Kears, las distrofias miotónicas tipo 1 o tipo 2 o la ataxia de Friedreich podrían acompañarse de bradiarritmias cardíacas. Muchos de estos pacientes pueden estar asintomáticos y tener bradicardias. El resto pueden estar en arresto sinusal y darles síncopes. Algunos pueden tener bloqueos de salida, o los otros que les he dicho, síndrome taquicardia bradicardia, en las cuales vienen con arritmias severas, le das un poco de beta bloqueador y ya también se hace bradiarritmias. Y estos pacientes necesitan la colocación de marcapaso. ¿Cuáles son los síntomas principales? Y eso es lo que ustedes deben recordar principalmente. Si viene un paciente y te dice si tiene palpitaciones, si le encuentras bradiarrítmicos, o al revés taquicárdicos también puedes sospechar. Pacientes que vienen con angina de pecho y bradiarritmias o signos de insuficiencia cardíaca, frecuencias cardíacas de 30, 35, 40 latidos por minuto, hipotensos que hayan sincopado o que hayan presincopado, o sea, no hayan perdido el conocimiento, pero sí hayan tenido alteraciones de la postura y hayan perdido lo que llamamos ligeras lipotimias o sensaciones de debilidad, pueden necesitar marcapaso. Entonces, las bradiarritmias podríamos solo encontrarlas como bradicardias sinusales. En el electrocardiograma solo encontraríamos frecuencias cardíacas menos de 60 latidos por minuto, pero con onda P, complejo QRS normal. Algunas veces podrían haber pausas sinusales. Doctor, estaba latiendo bien onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, y después solo una onda P, y no había complejo QRS, o más, incluso pausas de salida, o incompetencias cronotrópicas, ¿no? Pacientes que quieren caminar más rápido, hacerles una prueba de esfuerzo, y no aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, las arritmias lentas o bradiarritmias, pues aquí tienen un ejemplo. Miren, una bradicardia sinusal con su onda P, su complejo QRS, su onda T, y miren la frecuencia cardíaca cuánto va. 300, 150, 100, 75, 60 latidos por minuto, ¿no? Una bradiarritmia, poquito menos de 60, 40 y 58 latidos por minuto, pero están en un ritmo sinusal. Y esto puede ser un paciente que hace bastante ejercicio, como los deportistas de alta competencia, y no necesitan ningún tratamiento. Puede ser un paciente con hipertensión endocraniana después de un TEG y no necesita tratamiento de la bradiarritmia. Puede ser un paciente que tenga una ictericia, ya ser una bradiarritmia secundaria a la ictericia marcada, y el tratamiento es principalmente descomprimir esa obstrucción de la vía biliar para que la frecuencia cardíaca incremente. Entonces, no todo necesita marcapaso y no todo bradiarritmia necesita tratamiento. Pero también pueden haber estas pausas, miren. Aquí el complejo QRS normal, su onda P, otra vuelta el complejo QRS normal, y después hay una asistolia. No hay ningún latido. Y son 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, casi 3.5 segundos que dejó de latir. Y no hay asistolia. Esto alguien puede decir, aquí parece una onda P, puede o no ser, pero acá no se nota. Y esto ser solo movimiento, y este es una asistolia. Este paciente tiene alto riesgo de morirse, porque esto es que deja de latir y es una asistolia de origen del nodo sinusal y necesita que le coloquemos un marcapaso. Y en otros
puede haber acá abajo, este es un electrocardiograma de superficie interno y este es de superficie en B1. Miren la onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, y súbitamente una onda P que no conduce, es una pausa sinusal, ¿no? No hay latido a nivel del nodo sinusal y no genera. Eso también es una indicación de una bradiarritmia y que hay que evaluarlo. Y este es un electro, pues en un paciente que tenía ritmos bradicárdicos y después hacía arritmias cardíacas como fibrilación auricular que se vean aquí y que se ha podido registrar con un Holter, ¿no? Un Holter que es un equipo que se pone 24 horas para registrar, que está la casetera, sus cables en el tórax del paciente, no encima de la ropa, en el mismo tórax, y eso se registra 24, 48 horas. Y pueden encontrar arritmias cardíacas como fibrilación y después en la noche o en otros momentos bradiarritmias, ¿no? Y eso se llama síndrome taquicardia bradicardia. Este es un estudio Holter. Antes se utilizaba con CDs, luego ahora con las tarjetas nada más, y se pone al paciente y eso registra la actividad eléctrica del corazón 24 horas, 48, 72 horas. Y este es un monitor implantable, que es el que les decía como un marcapaso que se pone debajo de la piel. Se le hace un pequeño corte en el tórax, se ingresa este dispositivo, se sutura y eso se queda por varios meses, incluso años. Y cuando tengan síntomas los pacientes pueden hacerse una telemetría y ver qué arritmias cardíacas. Otro estudio de las bradiarritmias son las pruebas de esfuerzo, son electrocardiogramas en actividad física y que se verifica en el monitor. Y esta es pues en vivo ya también una sala de electrofisiología, es parecida a la que ponemos marcapaso, pero acá tienen, miren, varios monitores en los que se ven dónde están los cables del corazón, aquí el electrocardiograma intracavitario de estos cables y también abajo el electrocardiograma de superficie. Y el electrofisiólogo va estimulando por los cables, ¿no? Para encontrar la arritmia cardíaca y después quemarla y ablacionarla. En caso de que sean bradiarritmias que ya no se puedan, se puede poner un marcapaso. El marcapaso puede ser unicameral de un solo cable que llega hasta el ventrículo derecho y su función es, como no funciona el nodo AB y no da, entonces por este cable, este dispositivo que es el generador del impulso eléctrico genera una despolarización mínima de 60 latidos por minuto y por el cable llega al ventrículo, entonces ordena que el ventrículo vaya a contraerse a frecuencias cardíacas de 60 latidos por minuto, ¿no? Y tienen algunos sensores que pueden aumentar hasta unos 50, 80, 90 latidos por minuto, ¿no? Y más fisiológico sería un marcapaso con dos cables, ¿no? El biventricular o bicameral que le llamamos. Uno al ventrículo derecho y el otro cable que también iría muy similar a este, a la aurícula derecha. Entonces, sensa lo del nodo sinusal y le da por este cable al ventrículo derecho. Entonces, si el nodo sinusal va a una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, la respuesta del marcapaso, la indicación del marcapaso es al ventrículo a 120. Si el paciente descansa y baja, la respuesta del ventrículo lo mínimo que le da es a 60 latidos por minuto. Y ese es un marcapaso bicameral, que eso es importante en muchos pacientes que tienen estos fenómenos de bloqueos auriculoventriculares. Entonces, ¿cuándo se bloquea el nodo auriculoventricular? Todos los que hayamos leído, desde hipercalemias, hipermagnesemias, beta bloqueadores, calcioantagonistas, digitálicos, la digoxina puede producir bloqueos cardíacos, la hipersensibilidad del nodo sinusal, endocarditis, chagas, sífilis, todas las enfermedades que hemos mencionado, fenómenos vasovagales, ¿no? El hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, adenosina, litio, tuberculosis, difteria, toxoplasmosis, todo puede producir bradiarritmias y deberíamos tratar estas para que desaparezcan y en muchas otras oportunidades suspender las medicaciones. Fenómenos inflamatorios como el lupus, la artritis reumatoidea, la esclerodermia,
enfermedades infiltrativas del tejido conectivo y del corazón, como la amiloidosis, sarcoidosis o hemocromatosis, también producen bradiarritmias. Cánceres o traumáticos como linfoma, mesoteliomas, radiación, catéteres, o enfermedades degenerativas como la enfermedad de Leff o de Denegre, o las isquemias como el infarto agudo del miocardio pueden producir bradiarritmias. Solo 2 minutos para los bloqueos. El de primer grado, ya saben, PR más de 200 milisegundos. O sea, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, más de 5 cuadraditos pequeños. Cada cuadradito ya saben que es 40 milisegundos o 0.04 segundos, que es lo mismo. Entonces, si multiplicas 40 por 5, 200. Si es más de 200 milisegundos y está siempre en el mismo valor, eso se llama bloqueo AB de primer grado. Punto. No hay. Esta no es una enfermedad importante, generalmente no amerita ningún tratamiento, solo es un hallazgo y se observa al paciente. Bloqueo de segundo grado. El bloqueo de segundo grado tiene dos tipos. El tipo 1, o fenómeno de Wenckebach, en la cual el PR es corto al inicio, se va alargando. Miren, acá hay 2 cuadraditos y medio. Acá ya hay 4, 5, 6 cuadraditos. Acá ya hay más de 7. Y después deja de latir y nuevamente va a volver a un PR más corto. Entonces el PR, cuando se va prolongando, es bloqueo AB de segundo grado, tipo Wenckebach, ¿no? Bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o fenómeno de Wenckebach. Esta enfermedad no es necesario poner ningún tratamiento, es benigna y hay que observar nada más al paciente. Yo tengo un paciente que ya tiene más de 10 años con fenómeno de Wenckebach y no se ha bloqueado. No necesita, no recibe ningún medicamento y está haciendo su vida normal. Pero el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o MOBITZ 2, porque ese también le llaman MOBITZ 1, el MOBITZ 2, en la cual una onda P conduce y la otra onda P no conduce. Miren aquí, esta onda P tiene su complejo QRS, pero esta onda P no tiene complejo QRS. Entonces esto sería un bloqueo AB de segundo grado. Este sería de conducción 2-1 porque uno sí conduce y el segundo no conduce. Si conduce, no conduce. De cada 2 ondas P, solo una conduce. Es de alto grado y deben ir a marcapaso, colocación de marcapaso. Entonces los bloqueos AB de segundo grado deben ir a esto, a marcapaso, la colocación de marcapaso. Y los bloqueos de tercer grado, que no es un buen ejemplo este electro, pero algo nos ayuda. La onda P está yendo por un ritmo diferente y que va acá, 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 o sea, más o menos a una frecuencia de 120 latidos por minuto, pero el complejo QRS está yendo totalmente diferente y son más anchos. Ese se llama bloqueo auriculoventricular de tercer grado, en el cual hay una disociación entre las aurículas, que son las ondas P, y los ventrículos, que son los complejos QRS. Entonces, las aurículas quieren ir, por ejemplo, el nodo sinusal quiere ir a 120, 140, 150 latidos por minuto, ordena y solo hay onda P, onda P, onda P, pero no pasa por el nodo AB y de salvataje se origina en cualquier parte de los ventrículos un impulso eléctrico que le salva la vida al paciente y va a 30, 40, 45 latidos por minuto. Y miren, aquí, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS y se bloqueó el nodo AB. Y solo hay onda P. Se contrae la aurícula, la aurícula, la aurícula, el paciente entra en asistolia y se puede morir. Y lo mismo está en derivación B1 y en derivación 3 este electrocardiograma, solo hay onda P. Entonces, si este paciente se mantiene así 10 segundos, se sincopa y después se muere por asistolia. O aquí un bloqueo de tercer grado en la cual la onda P va por su lado, los complejos QRS más lentos van por otro lado. Y hay algunas extrasístoles ventriculares. Ya hemos dicho que las extrasístoles ventriculares se determinan en la cual se diferencian de los complejos normales. Los complejos normales son angostos, pequeñitos, los ventriculares son diferentes y la onda T va inverso. Por ejemplo, aquí el complejo QRS va hacia abajo, hay una onda R chiquita, S profunda, ancha, y la onda T hacia arriba. Y aquí hay otra extrasístole ventricular, complejo QRS hacia arriba y la onda T hacia abajo.
Entonces, ella, una sistolia, y alguien le puso un marcapaso y comenzó a funcionar el marcapaso en este paciente, y estas son despoterizaciones del marcapaso. Nuevamente, voy a repetir aquí, como el cable está en el lado derecho del marcapaso, solo para que sepan y anótenlo, la imagen del electrocardiograma de estos pacientes que tienen marcapaso tiene que ser de bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque despolariza primero el ventrículo derecho y después recién el lado izquierdo. Entonces es como un bloqueo de rama izquierda. Los pacientes que tienen marcapaso se comportan como bloqueos de rama izquierda, como aquí pueden ver. B1, ¿no? QRS anchos con QS que les he explicado. Entonces, los marcapasos tienen ese fenómeno. Hasta ahí, preguntas, chicos. Entonces ahí todo claro, las bradiarritmias, lo que ustedes deben saber es que pueden producir síncopes, presíncopes, mareos, signos de insuficiencia cardíaca y algunas veces palpitaciones, ya sean lentas, ¿no? Pero lo importante, los mareos, los signos de falla cardíaca y todo, cuando le toman la frecuencia cardíaca está lenta. No se olviden de comprobar. Hay algunos personas que no comprueban y le ponen solo el pulso oxímetro, y en el pulso oxímetro dice 40. Y tú dices, está con bradicardia, está bloqueado, pero tú le auscultas y la frecuencia cardíaca está en realidad en 70, en 80. Eso también produce cuando hay extrasístoles ventriculares frecuentes. Entonces no se olviden de comprobar, porque hemos tenido varios pacientes que llegan a la consulta y me han dicho el doctor que estaba, pero le ponemos y no tiene bradicardia. Y solo es porque la mano está fría, porque el pulsoxímetro no lo detecta, y vamos a ver. Las otras arritmias cardíacas son las taquiarritmias. Arritmias cardíacas en la cual la frecuencia cardíaca va a más de 100 latidos por minuto, que pueden ser por despolarizaciones automáticas y que pueden generar taquicardias sostenidas o no sostenidas. Y esto también es una pregunta de examen para la residencia, para el internado. ¿Cuándo se llama taquicardia ventricular o, no, o cualquier taquicardia sostenida? Cuando dura más de 30 segundos. Y taquicardia no sostenida cuando dura menos de 30 segundos. Y que puede ser ya sea de origen miocárdico o por reentrada, ¿no? O por reentrada. Ya hemos visto el fenómeno de reentrada, como esos cables eléctricos, esas células eléctricas de nacimiento que aparecen en diferentes zonas y pueden generar el impulso y conducir el impulso cardíaco. La frecuencia cardíaca ventricular en las taquiarritmias es más de 100 latidos por minuto. Hay limitaciones de esta definición. La sintomatología, palpitaciones principalmente, pero rápidas. Puede haber dolor torácico, compromiso hemodinámico como hipotensión, mareos o síncopes, ¿no? La técnica de diagnóstico principal es el electrocardiograma. No se olviden del Holter, que es el registro de 24 horas. Puedes usar la prueba de esfuerzo para ver si hay por isquemia y se genera arritmias cardíacas. La ecocardiograma, puedes ver si tiene patología anatómica en el corazón, y otras veces el monitor implantable que ya les mostré anteriormente. Y miren este paciente que tiene una fibrilación auricular, con no hay onda P, complejo QRS, RR irregulares, y que está en fibrilación auricular y que súbitamente se para hacia sistolia, deja de latir unos 4 o 5 segundos y nuevamente comienza con bradicardias y otra vuelta comienza en fibrilación auricular o incluso en taquicardia, en ritmo sinusal, ahí ya está como invertido, pero ahí está el nodo sinusal. Entonces esto es, por ejemplo, un paciente que tiene un síndrome de taquicardia, bradicardia, que se sincopó, hizo fibrilación auricular y después se sincopa, y ahí se vio en el Holter cómo revierte nuevamente y pasa a la FA y luego a sistolia y después el ritmo sinusal.
Entonces el Holter nos ayuda también en las taquiarritmias, es un estudio. Estas taquiarritmias también, generalmente su mecanismo fisiopatológico es alteraciones a nivel de la fase de repolarización, la fase tardía de repolarización, la fase 3 y en la fase de reposo, ¿no? La fase 4. Ahí es donde se generan los impulsos eléctricos. Hay algunas arritmias en la fase inicial de la repolarización, por eso se llama early despolarización, en la repolarización, o en la fase terminal, ya después de la fase de repolarización. Nuevamente, a nivel auricular, pasa el nodo AB, llega y no debería retroceder, debería el impulso ventricular venir, pero algunas veces genera un fenómeno de reentrada y puede generar arritmias cardíacas. Este está invertido el electrocardiograma, pero hay onda P negativa, complejo QRS, onda T, P negativa, complejo QRS y una extrasístole. ¿Sería ventricular o supraventricular esta extrasístole? ¿Nadie? Pareciese ventricular, pero más se parece a esta, ¿no? Si se pareciera tan angosta como esta, diríamos supraventricular. Lo que no pasa acá abajo, miren, aquí sí parece ventricular porque su QRS ancho es totalmente diferente a esta. Estas son las normales, pero esta sí no se parece en nada. Esta es una ventricular. Esta está en duda, parece una efusión, parece ventricular, pero porque se parece un poco sería supraventricular. Esta es una fibrilación auricular, miren, RR irregulares, tipo, algunos podrían decirme, estas, doctor, son las ondas F en dientes de serrucho, de flúter. Podría ser un flúter auricular. Y aquí sí no hay ondas. Y esta es una fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular es una arritmia cardíaca, una taquiarritmia cardíaca muy frecuente, muy frecuente. Han visto ustedes, los que están rotando o cuando rotan, una gran cantidad de pacientes que tienen fibrilación auricular. ¿Sí? Y lo más importante de la fibrilación auricular es que su alteración de mortalidad no es tan alta, pero sí dobla la tasa de mortalidad de un paciente que no tiene fibrilación auricular. Pero lo más importante es el aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares, que principalmente son isquémicos, pero también podrían sangrar, ¿no? Sean hemorrágicos y sangrados cerebrales. Entonces, pero lo más importante es que se asocia a accidentes cerebrovasculares más graves. Entonces, un paciente, por eso es que anticoagulamos. Aumenta el número de hospitalizaciones y producen deterioro de la calidad de vida. Muchos de estos pacientes están mareados, se agitan, tienen palpitaciones, ¿no? Entonces hay una amplia variación de la calidad de vida y la capacidad para el ejercicio. Hay algunos pacientes que están asintomáticos. Tú dices, pero señora, tiene fibrilación, pero doctor, yo no siento nada, pero están ahí. Hay una amplia variación desde la calidad de vida, desde la ausencia del efecto, o algunos que ya no pueden hacer nada por la fibrilación auricular. La fibrilación puede causar una angustia importante por las palpitaciones y otros síntomas relacionados con la FA. Y la función del ventrículo izquierdo pues produce una amplia variación desde ausencia de cambios, ¿no?, en la función ventricular hasta la taquicardiomiopatía que hemos hablado, que pueden llevar a insuficiencias cardíacas con fracción de eyección disminuida. Una clasificación un poco antigua, pero que todavía está vigente, y se dice que la fibrilación auricular se puede diagnosticar por única vez. Muchos ya dicen que esto no se debe utilizar, la FA de un solo diagnóstico, pero que si dura menos de 48 horas le llamamos FA paroxística. Si dura menos de 7 días, también se llama FA paroxística, pero si dura más de 7 días o requiere cardioversión y es menos de un año, se llama fibrilación auricular persistente.
Si dura más de un año, persistente de larga data, y si es que ya decidimos de que no vamos a cardiovertir, de que no va a responder, y lo dejamos, le llamamos fibrilación auricular permanente. Todavía se utiliza las guías siguen cambiando, pero todavía esto se mantiene en el tiempo sobre la clasificación de fibrilación auricular. Algunos lo presentan como rueditas, otros los presentan de diferente forma. Lo importante es que sepan que existe una paroxística que normalmente antes de las 48 horas solas pueden cardiovertirse solitas. Existe una persistente, generalmente son más de 7 días, ¿no? Y requieren cardioversión, la persistente de larga data, que es más de un año, y la permanente. Todas estas fibrilaciones, si no tienen ninguna otra patología asociada, se debe entrar al score de CHAS-VAS y para decidir la anticoagulación. La anticoagulación. Y si necesitamos cardiovertir, o el paciente está muy descompensado, pues tenemos que anticoagular antes de cardiovertirlo, por lo menos unas 24 horas antes, y mantener por lo menos 6 semanas anticoagulado a estos pacientes cuando entren en ritmo sinusal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un ACV y en base a lo cual se hizo el CHAS-VAS en la fibrilación auricular? Son la historia de haber tenido un ACV o un ataque isquémico transitorio anterior. Por eso es que le ponen 2 puntos en el CHAS-VAS. La historia de hipertensión 1 punto, diabetes 1 punto. Esta estenosis mitral ya salió de ahí. Recuerden que la estenosis mitral, cuando hemos hecho valvulopatía mitral, se asocia con fibrilación auricular. Entonces no debería estar en este grupo de taquiarritmias, sino en de estenosis mitral más FA. Y es por eso que el CHAS-VAS no contempla la estenosis mitral dentro de su grupo. Si ya tienes un paciente que hace FA y tiene estenosis mitral, debes anticoagularlo. ¿Y con qué deben anticoagular? Warfarina, doctor. Solo con warfarina. No se olviden eso. Los pacientes con estenosis mitral se anticoagulan con warfarina. No sirven los nuevos anticoagulantes orales. Pero cuando tienes fibrilación auricular sin estenosis mitral, antes se decía va con valvular y no valvular, ahora ya no se usa ese término. Dices fibrilación auricular, asumes que no tiene ninguna valvulopatía asociada, por lo menos estenosis, haces el CHAS-VAS. Y si tiene más de 75 años, 2 puntos, si tiene ACV, 2 puntos, si tiene falla cardíaca, 1 punto, hipertensión, 1 punto, diabetes mellitus, 2, disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca, que es lo mismo que aquí, es 1 punto. Y si en la ecocardio tiene una dilatación de la aurícula izquierda más de 50, pues también le das un puntaje de 1 para anticoagular. Algo aparte es que si encuentras un ecocontraste espontáneo, ¿qué quiere decir eso? Haciendo la ecografía, el cardiólogo te dice tiene contraste espontáneo porque ve como si hubiese un humo dentro del ventrículo, debe anticoagularse estos pacientes. Entonces, el CHAS-VAS también ha cambiado, antes se llamaba CHAS-VAS, CHAS-2 nada más, luego CHAS-VAS, CHAS-2-VASC, ahora último es CHAS-VA. Lo importante es que tomes los puntajes de insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, si ha tenido stroke, 2 puntos, y si tiene más de 75 años en edad, otros 2 puntos, ¿no? Y si ya antes se utilizaba el término del sexo, si era mujer le dabas 1 punto, ahora ya no se utiliza, desde el 2024, en agosto del año pasado, ya no se utiliza. Entonces a todos, si llega un puntaje de 2, debe ser anticoagulado. Si está en 0, no des ni aspirina, no amerita. Y si está en 1, evalúa a tu paciente y si lo ves de alto riesgo, pues mejor anticoagúlalo. Y no se olviden de hacer también el Hasblet, que es un score para ver si tiene riesgo de sangrado. Aunque todos dice, los pacientes que tienen CHAS-VAS altos, 2, 3, 4, van a tener Hasblet altos también y deberías hacer tu evaluación clínica y decidir si vas a anticoagular o no a tu paciente. Entonces este es el CHAS-VASc que apareció hace unos 5 o 6 años con vascular.
en la que tenías, si tenía aparte el paciente accidente cerebrovascular o el sexo, tenías un punto, ya no se utiliza, ya hemos dicho, ¿no? Y si tenía enfermedad vascular, sea una isquémica o enfermedad arterial periférica, también le dabas un punto. Eso también todavía queda. Y sí, pues los factores mayores son el ACV y la edad más de 75 años, a los cuales tienes que darle 2 puntos. Sale el sexo y ahora se dice que solo más de 2 puntos debes anticoagularlo. ¿Por qué? Porque miren, en este estudio que se hizo con 7.329 pacientes, los que tenían un puntaje de 0, su tasa ajustada de hacer accidentes cerebrovasculares era baja. Tenía un punto de 1, que fueron 422 pacientes, su tasa de ACV es 1.3% al año. Pero si ya llegas a más de 2 puntos, su tasa ya es más de 2% al año y este es alta. Por eso es que algunos dicen, comienzan con anticoagulación desde el puntaje 1, pero la mayoría, y en términos generales, el consenso dice más de 2 puntos. En el CHADS-VAS o CHADS-VA, que le llaman ahora porque ya no es ese de sexo, CHADS-VAC, algunos le dicen. Si tiene 2 puntos, sea varón, mujer, 2 puntos, lo anticoagulas. Entonces no se olviden de esta clasificación. Bueno, ¿y la anticoagulación con qué? Con cualquier anticoagulante, nuevos anticoagulantes o warfarina con cualquiera, porque ya hemos dicho que aquí no entra la clasificación de estenosis. Entonces, ¿qué haces cuando venga algún paciente con taquiarritmias? Le tomas una evaluación clínica, le haces un electrocardiograma, si diagnosticas fibrilación auricular, pues tienes que registrar con un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Y ahí haces la puntuación de ERA que dicen para ver la clase funcional basal de tu paciente, si tiene enfermedades asociadas, ¿no? Y su evaluación inicial. Y ahí decides, anticoagulo, no anticoagulo, haces el CHADS-VAS y anticoagulación o ningún tratamiento. Y la otra, ¿lo voy a mantener en ritmo sinusal o lo voy a mantener en fibrilación auricular y solo controlo la frecuencia? Si es una FA paroxística, corta, de hace poco, que el paciente nunca te dijo, no, nunca he sentido, le puedes dar anticoagulantes tipo amiodarona, propafenona, se revierte al ritmo sinusal y se mantiene con estos medicamentos para que se mantenga en ritmo sinusal, pero sigues la anticoagulación indeterminada. Entonces, pero si tu paciente tiene una FA permanente, ya, sí, doctor, ya hace años lo tengo, ¿no? Su corazón está dilatado, pues ese paciente no va a revertir al ritmo sinusal, lo que haces es controlar la frecuencia cardíaca para que los síntomas vayan menos. Y ahí es la control de la frecuencia con beta bloqueadores. No se olviden beta bloqueadores a la cabeza, tenolol, bisoprolol, metoprolol. Y si es que no responde, recién le asocias digoxina en algunos casos, siempre viendo la frecuencia cardíaca para que no lo lleves a una bradiarritmia. Si quieres controlar el ritmo, ya sabemos, propafenona, amiodarona, esos son los pacientes que te dices es paroxística y va a responder. Y algunos pueden ir antiarrítmicos a la ablación, ¿no? Para ablacionar. He mandado 3, 4 y hasta ahora no los han ablacionado, ni siquiera los han aceptado. Siempre los pacientes con fibrilación auricular no solo tienen, y los pacientes cardíacos no solo tienen una cardiopatía, pueden tener una enfermedad subyacente y hay que tratarla, ¿no? Si es hipertenso, trata la hipertensión, IECA, SARAs, calcioantagonistas. Si ahí tiene dislipidemia, estatinas. Si ha tenido infartos, dale estatinas, bueno, podrías asociar algunas veces aspirina con mucho cuidado, clopidogrel a la anticoagulación. Si tiene enfermedad arterial periférica, lo mismo. Pero lo importante es mantener la anticoagulación y la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco. Eso es lo más importante que deben ser en fibrilación. Si hacemos toda una charla de fibrilación auricular, pues muchos de nosotros nos vamos a marear, pero lo importante al final va a ser lo mismo, la misma conclusión. Vean cómo está su paciente, examinen a su paciente, vean cómo están sus funciones vitales
y la frecuencia cardíaca, y decidan si van a ser pacientes que van a tener que darse en FA y solo le vas a dar digoxina, beta bloqueadores o solo beta bloqueadores, ¿no? Y controlar la frecuencia cardíaca, o vas a mandarlo a ritmo sinusal y segundo, la anticoagulación. Esas dos cosas importantes que tienen que recordar, ¿no? Aquí es un paciente con fibriloflúter, que le llamamos fibrilación auricular, ¿no? En donde se puede ver las ondas dientes de serrucho, que también se da el tratamiento muy similar al de la fibrilación auricular. Esta es una fibrilación, un ritmo sinusal, onda P, complejo QRS, pero acá hay una onda delta, hay una taquiarritmias, hay arritmias tipo el Wall Parkinson White, que después que pueden generar taquicardias paroxísticas supraventriculares. Hace unos 3 días, 4 días, llegó una paciente con taquicardia paroxística supraventricular, le tomamos el electro y eran así, complejos QRS angostos, delgados, pero regulares en todas las derivaciones. Eso es una taquicardia paroxística supraventricular. A estas arritmias con taquicardias paroxísticas supraventriculares, que pueden ser pacientes con Wall Parkinson White o con fenómenos de reentrada en el nodo AB, ¿no? Son generalmente enfermedades benignas. A esta arritmia le llamamos la suegra, porque molesta, 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 pero no mata. Entonces, la taquicardia paroxística supraventricular, lo primero que puedes hacer es fenómenos vasovagales, como pujar, masaje carotídeo si son jóvenes y previa auscultación de las carótidas, porque pueden tener ateromas en los cuellos y cuando haces masaje carotídeo desprender y hacer una embolia cerebral. Tengan mucho cuidado con eso, especialmente en gentes mayores. Pujo, inducir al vómito, todo, y si no revierten, pues mandarlo para adenosina y mantenerlo en ritmo sinusal con beta bloqueadores, ¿no? Este es un electrocardiograma, solo tiene taquicardia sinusal, mira onda P, complejo QRS, y si bien es cierto está taquicárdico, no se olviden de que la taquicardia sinusal no se trata, y algunas son con extrasístoles supraventriculares, como en este caso. Y esta es una taquicardia paroxística. Miren, este estaba en ritmo sinusal, su onda P, su complejo QRS, todo regular, RR regular, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto promedio. Y miren que entra en taquicardia paroxística supraventricular, complejo QRS angostos, rápidos, con una frecuencia más de 150, 160, 170 latidos, pero no es FA, es RR regular. Cuando encuentren esto, se llama taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Y aquí, pues, si es que el paciente no está descompensado, lo que les estamos diciendo, fenómenos o maniobras vasovagales, a niños recién nacidos o pequeños los metemos en hielo, a veces, o hielito en la cara o agua fría en la cara. A otros hacen inducción al vómito, soplar o pujar o masaje carotidio. Y si no responden, pues ya tratar o tienen compromiso, pues adenosina o cardioversión eléctrica, ¿no? Eso es lo principal que queríamos hacer en estas taquiarritmias y bradiarritmias. Esto es solo un electro de un paciente con qué tipo de extrasístole sería o qué cosa ven en esto. Supraventricular. No les escuché. Puede ser una supraventricular. ¿Por qué Doctor, sería ¿sería supra? una ventricular? ¿Por qué sería? ¿Por qué? Por el QRS, que es ancho. Claro, hemos dicho, miren, acá onda P, complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Entonces, si es supraventricular, se parecería a este. Es delgadito, menos de 2 cuadraditos, y hacia abajo, ¿no? Pero este es totalmente diferente. El QRS es ancho, miren, 1, 2, 3 de duración, 3 cuadraditos. Es diferente, este está yendo hacia abajo, aquí está yendo hacia arriba, y la onda T se está yendo invertido. Si esto está yendo hacia arriba, la onda T está yendo hacia abajo. Todo esto es la extrasístole ventricular. Y esto nuevamente, ritmo sinusal con su onda P. B,
con crecimiento de la aurícula izquierda, pareciera, ¿no? Pero, sí, ¿no? Esta es una extrasístole ventricular. Y ahí está un ritmo sinusal con su onda delta, que es un paciente con Wolff-Parkinson-White, que genera una taquicardia ventricular, ¿no? Y las taquicardias ventriculares, que son estas anchas y que tienen una forma, son peligrosas y ya saben, si duran más de 30 segundos, sostenida. Si duran menos de 30 segundos, no sostenida. Y aquí entro en ritmo sinusal de nuevo y otra vuelta en taquicardia. Estos pacientes son de alto riesgo, hay que cardiovertirlos, ya sea eléctricamente o farmacológicamente, ¿no? Si están descompensados farmacológicamente y si no eléctricamente. Otro ejemplo de taquicardia ventricular, QRS anchos y RS que no se ven dónde está la onda P ni la onda T. Esto es taquicardia ventricular hasta que no me muestre lo contrario y hay que cardiovertir. Porque si no, miren, este paciente estaba en ritmo sinusal, entró en taquicardia ventricular y después, aquí más notoriamente, este paciente tenía un cardiodesfibrilador que es como un marcapaso y que originó una descarga y después entró en ritmo sinusal nuevamente normal. Y a estos pacientes se les salva la vida con eso, porque si no, hacen una fibrilación ventricular y hacen la muerte. Entonces, con esto terminamos esta parte. Yo creo que el miércoles hacemos un repaso y si hay algunas preguntas para el miércoles lo dejamos. ¿O algo más quieren revisar ahora, chicos? Doctor, buenas noches. Una consulta, no sé si podría recalcar cuáles son las diferencias en el EKG de una taquicardia ventricular y supraventricular, por favor. Taquicardia. Ajá, taquicardia O paroxística extrasístole. supraventricular. Ajá. No, es que son cosas No, diferentes. Ahorita les voy a mostrar. taquicardia, doctor. Taquicardia, doctor. Ya, miren, vamos a ver. No sé si tengo aquí. Así es la que hemos hecho ahorita. Taquicardia supraventricular es esta. QRS angostos, RR regulares. ¿Ve? Ahí está el complejo QRS, no hay onda P, aquí podría ser la onda P que está después del complejo QRS y la onda T. Y en cualquiera, acá también ven, QRS, onda T. QRS, onda T, y rápido, angosto y rápido. Y está organizado, y se ve onda R y onda S. ¿Están viendo? Esto es taquicardia supraventricular. O sea, grábense esa imagen, tómenle un screenshot, tómenle una foto. Este es un TPSB famoso, taquicardia paroxística supraventricular. Generalmente el paciente me viene, doctor, yo estaba tranquilo, varias veces ya me viene, estaba envenenado, estaba en una moto, estaba queriendo correr, y me vienen las palpitaciones, y me molesta y las palpitaciones, y está tranquilo. Esta es taquicardia paroxística supraventricular, TPSB, puede ser angosto y regular. La taquicardia ventricular es QRS ancho. QRS ancho no se parece nada al otro. Doctor, pero acá no se ve la onda P, parecía esta, como los QRS hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Pero esto es taquicardia ventricular. Otro screenshot. Entonces, nuevamente, en la supraventricular se ve las diferencias del complejo Q, la onda R, la onda S, la onda T. Aquí en la ventricular, en esta específicamente, no puedes decidir la onda R y la onda S. Y con la onda T se mezclan. Y esta es taquicardia ventricular. Este es específicamente la diferencia. Esta es una maligna. Esta se puede descompensar, generalmente en pacientes que ya tienen una neuropatia estructural. Y que si no sacar esto, me va a llevar a la historia de la fibrilación ventricular y a la muerte en 2 minutos o horas. Pues debe darle tratamiento.
¿Se respondió, doctora? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Listo, chicos.